todos. No sé los que están siguiendo esta presentación, pero bueno, quería plantear de que esta fue una decisión que tuvo Tato de tomarse el trabajo de incorporar o recoger toda la información a la fecha de esta pandemia, escribir, hacer una presentación que la difundió para todos, tanto acá de Somernea como la gente de la sección de Clínica y Crítica de la Asociación Argentina. Y bueno, conversándolo personalmente con él, era muy importante que esto se difundiera. En una primera instancia lo vamos a hacer con nosotros, y quiero valorar el esfuerzo de Tato, que se tomó el trabajo de hacer alrededor de 70 y pico de diapositivas, buscando toda la información, actualizándolo, buscando, así que valga el reconocimiento al esfuerzo, y me parece prudente que escuchemos y después que hagamos todas las preguntas que nos parecen. Bueno, querido Tato, te agradezco mucho por este esfuerzo y bueno, largamos cuando vos quieras. Buenas tardes a todos, muchas gracias Daniel por la presentación. Efectivamente, la pandemia por el COVID-19 nos tiene a todos muy preocupados, no solo en el ambiente médico, sino la población en general. Por eso, desde la sección clínica y crítica de la AMR y desde la Somernea, hemos tratado de actualizar la información disponible hasta el momento. Antes que nada, para mí es muy difícil hablar sin conocimientos consolidados y con nula experiencia propia. Creo que es la primera vez que me toca tener que dar una charla de una patología que no he vivido. La información que surge sobrepasa la capacidad de asimilación de todos, al punto tal que la última vez que entré a PubMed había 2.456 citas si uno ponía en el buscador COVID-19. Aparte, lo publicado hace un mes puede resultar desactualizado, y es así. Es tan vertiginoso todo y va cambiando que uno tiene que estar permanentemente recibiendo información, procesándola y comparándola con la que ha surgido hace un poco tiempo. Y lo que es más llamativo es que cualquier persona, cualquier individuo fuera de la salud puede tener información que nosotros como médicos y especialistas podemos no tenerla. Hay que decir que las pestes normalmente toman al mundo desprevenido, esto es así. Pero esta peste de alguna manera había sido anticipada por Bill Gates en el 2015, que ya la predijo, y no solo eso, sino que en el 2018 lo reafirmó en New England, donde claramente describía qué era lo que iba a pasar, que iba a surgir una pandemia, que iba a afectar a gran parte del mundo, que seguramente iba a haber muchos decesos, que iba a surgir todo este tema del confinamiento social, la cuarentena, etc. Indudablemente no fue escuchado. Pero nosotros, como país, tenemos que utilizar la experiencia de China y Europa para que no nos pase exactamente lo mismo o peor de lo que le ha pasado. Esto es increíble, pero desde noviembre de 2019 que empezó a circular en China el virus, que China después rápidamente comunicó a la OMS los casos de neumonías graves desconocidas, identificaron el virus, muy rápidamente descubrieron cómo diagnosticarlo por PCR, y ya el 11 de marzo, o sea, 3 meses después, declararon la pandemia desde la Organización Mundial de la Salud. Transcurrieron menos de 3 meses desde que comenzó todo, pero la evolución global muestra por un lado un descenso muy notable y sostenido de casos en China, y por otro lado, y muy preocupante, un aumento del número de casos y muertos en Europa. Creo que las próximas semanas serán cruciales en nuestro país. Sobre el coronavirus, podemos decir que hay 4 tipos que en general producen resfrío en los chicos y adultos en algunos casos. Están descritas neumonías por coronavirus en chicos y en adultos también, pero no tienen tanta relevancia. El coronavirus se hizo famoso en el 2003 por el síndrome respiratorio agudo grave, el SARS,
que tanto repercutió en el mundo, ocasionó más de 8.000 casos en 32 países y tuvo una letalidad aproximada del 10%. Volvió a aparecer en el 2012 como síndrome respiratorio de Oriente Próximo, el MERS, y desde ese tiempo aparecen casos paulatinamente, pero no en forma de brote como ocurre con el SARS en el 2003. Han aparecido casos de MERS en 27 países y la letalidad es alta, 34%. Y ahora nos encontramos con el SARS-CoV-2, que así se ha dado de llamar, porque el SARS-CoV-1 es el del SARS del 2003, o COVID-19N porque es el COVID nuevo. ¿Qué características tiene? Se transmite a través de gotas respiratorias, al toser o estornudar y alcanzar la boca, nariz u ojos de quienes están a 1 o 2 metros, gotas de 5 micrones, que no pasa el barbijo común, y esto es muy importante. El tamaño del virus no pasa un barbijo común. Se transmite por el contacto con las manos, o sea, las secreciones quedan en las manos, después las manos uno las lleva a la cara y en la cara ingresa a través de las mucosas. No está demostrada la transmisión fecal oral, aunque hay algunos reportes que hablan que podría ser así. Y el RO de este virus es aproximadamente entre 1,5 y 3,58. Esto lo he publicado en las primeras series de China, pero realmente no se tiene tanta precisión cuál es el RO verdadero. El RO es la capacidad que tiene el virus de transmitir desde una persona a otras, o sea, cuántas personas puede transmitir el virus cuando está infectado. ¿Sí? Puede transmitirlo a 1, a 2, a 3, a 4, y esa es la realidad. Es un virus que tiene una capacidad de contagio muy importante, mucho más que el virus de la influenza. Algo para resaltar y que tenemos que conocer todos los médicos es que la mayor transmisión se da en los primeros días de vida. Como característica del virus, podemos decir que se transmite a través de gotas respiratorias, al toser o estornudar, alcanzan la boca, nariz u ojo de quienes están a 1 o 2 metros, que el virus no pasa el barbijo común, el barbijo quirúrgico, que puede contagiarse uno por las secreciones que quedan alojadas en las manos y que después uno se toca la cara y puede ingresar por las mucosas de la misma. La transmisión fecal oral no está demostrada y el RO es la capacidad que tiene un individuo de contagiar a otro. ¿Cuántas personas? Uno sería una persona más, dos personas más y así sucesivamente. Este virus se habla que tiene un RO de 1,5 a 3,58 según lo que se ha estudiado de las series en China, pero la verdad es que no está muy claro todavía esto. Lo que sí está claro que es un virus muy transmisible, mucho más que por ejemplo el virus de la influenza. Y también es muy importante resaltar que tiene mayor transmisión, mayor capacidad de transmisión en los primeros días de la enfermedad. O sea, ni bien inicia la enfermedad, el paciente tiene más capacidad de transmitir. También hay posibilidades, hay algunos reportes que este paciente infectado podría tener capacidad de transmisión antes de tener síntomas e incluso luego de curado, y esto sí que realmente es un problema. Y otro tema que es muy importante y que se está estudiando es que algunas personas infectadas pueden tener un RO, o sea, una capacidad de transmisión mucho mayor que la que está descrita. Se desconoce el tiempo exacto de supervivencia en el medio ambiente, pero están descritas
varias publicaciones en donde el virus puede durar hasta varios días de acuerdo al lugar donde se deposite y a la temperatura ambiente. En general, la temperatura es más de 30 grados, la supervivencia es más corta, o sea, mayor temperatura, menor supervivencia. Los coronavirus humanos se inactivan, eso lo sabemos todo, con alcohol o con hipoclorito de sodio, el alcohol en concentración entre 70 y 75 y el hipoclorito sódico en concentraciones al 0,1%. La transmisión obviamente es aérea, como dije, a no más de 2 metros de distancia. Es importante decir que la transmisión aérea a una distancia de más de 2 metros no se ha demostrado. Hay algunas publicaciones que están hablando de esto, pero realmente no es aceptado por el momento. Sí está claro que puede suceder durante la realización de procedimientos médicos invasivos respiratorios, donde la aerosolización del virus está claro que puede ocurrir y puede llegar a varios metros. Durante el brote del SARS, en el 2003, se pudo detectar la presencia de virus en el aire de habitaciones de pacientes hospitalizados, con lo cual, un poco infiriendo lo que ocurrió en esta situación con el SARS 2003, se está hablando que con el COVID-19 podría ocurrir lo mismo. Hay datos de una serie de 9 embarazadas que indican la ausencia de virus en muestra de líquido amniótico, cordón umbilical y leche materna. Con respecto a la epidemiología, a hoy, 24 de marzo, ¿qué podemos decir? Bueno, que claramente China ha sido el país más afectado en número de casos, con un porcentaje de muertes del 4%, es lo que ha publicado este país. Y este dato es muy importante, que el 90% se ha recuperado. Me pareció relevante marcarlo. Claramente Italia es el país con más muertos, tiene menos casos confirmados que China, pero más muertos, con un porcentaje de muerte hasta ahora del 9,8%, pero con un bajo nivel o porcentaje recuperados, o sea que no sabemos de todos los afectados cuántos van a terminar muriéndose, y eso es un punto creo que muy importante a recalcar. España está más o menos en la misma tendencia que Italia, son dos países muy similares al nuestro en idiosincrasia, en costumbres, en alimentación, y que tienen una capacidad económica mayor y un sistema sanitario, por supuesto, mejor desarrollado, y también tiene un porcentaje de muertes importante, 7%, y también están muy pocos casos recuperados, lo que se ha comunicado hasta el momento. Sin dudas el ejemplo es Alemania, que tiene una cantidad de casos muy importantes, está quinto, pero con un nivel de muertos muy bajo, un porcentaje de 0,5%. Este gráfico claramente muestra la curva ascendente desde principios de marzo de los casos que están apareciendo en el mundo. Actualmente estamos aproximadamente en los 400.000 casos. Y esto es preocupante en España. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense, como en una semana, prácticamente en una semana, se han quintuplicado los casos de muerte por COVID-19. Esto es muy notable, muy importante y muy preocupante. ¿Qué ocurre en la Argentina? En la Argentina hasta el momento hay notificados 387 casos, de los cuales han fallecido 7. Hay claramente circulación comunitaria en algunas ciudades, ya el Ministerio lo ha reconocido, y la mayor cantidad de casos ocurren en Capital Federal y Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, aunque la provincia de Chaco está muy afectada por este tema también.
Lo que sí es importante recalcar es que por ahora el impacto de este virus es en la clase media o alta. Por ahora. Creo que, y ojalá no ocurra, si el virus ingresa y la transmisión comunitaria se da en zonas de menor recurso económico y nivel sociocultural y demás, como pueden ser zonas del Gran Buenos Aires, la verdad que estaríamos complicados. Todos hablan de aplanar la curva, creo que todos los que hablan lo entienden, nosotros lo entendemos, pero un modo de repasar es teniendo el gráfico de la curva. Esta es la curva, digamos, que tratamos de evitar, que una gran cantidad de casos se den en poco tiempo. Cuando ocurre esto, sobrepasa el nivel de salud, el nivel de capacidad, la capacidad sanitaria, y pasa lo que ocurrió en España y en Italia, que están absolutamente sobrepasados y no tienen capacidad para asistir a estos pacientes. Nosotros estamos acá, empezando la curva. Depende de una serie de factores que sigamos así o sigamos así. Cuando se aplana la curva, lo que queremos decir es que esta curva aplanada, la cantidad de casos, no sobrepase la capacidad del sistema de salud. Eso se llama transmisión controlada. Lo que no sabemos, en el mejor de los casos, si hay transmisión controlada, cuánto tiempo va a demorar esto. O sea, que haya pacientes que aparezcan, pacientes con COVID-19, superponiéndose a otras patologías que van a aparecer como habitualmente ocurren en el otoño-invierno en nuestro país. Solo el tiempo creo que nos dirá la verdad. Y hay algo que nos preocupa muchísimo al personal sanitario y es el contagio precisamente de este personal. En el inicio de la pandemia en Wuhan, la ciudad china donde empezó todo de manera muy explosiva, hubo 40% de contagio inicialmente. Posteriormente se tomaron medidas preventivas y ya en la serie publicada por Wuhan, el 2% fue el nivel de contagio del personal sanitario. Lo que sí, claramente en China están comunicados más de 2.000 trabajadores sanitarios infectados. Y en general, de acuerdo a las series publicadas, 3,5% es lo publicado actualmente, que seguramente en el futuro irá variando, porque en Italia parecería ser mucho más alto, en España es más alto y en algunos países. ¿Cuál es para el Ministerio de Salud Pública de la Nación un caso probable? Todo caso sospechoso en el que se haya descartado influenza A y B por PCR y que presente una prueba positiva para pan-coronavirus y negativa para los otros coronavirus. Y caso confirmado es todo caso sospechoso o probable que presenta resultados positivos de PCR para el SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los contactos que el Ministerio de Salud Pública de la Nación y qué es lo que hay que hacer? Bueno, está en la página, con contacto estrecho, en la comunidad, puede ser en avión, en colectivo o en buque. Este tipo de contactos siempre tienen que terminar en aislamientos domiciliarios. O sea que el diagnóstico básicamente acá en la Argentina lo empezamos como un caso sospechoso, se notifica inmediatamente, se efectúa la ficha epidemiológica y se toman las muestras. Ese es el procedimiento que hay que seguir ante un caso sospechoso. Con respecto a los síntomas que tiene esta patología, según el informe de la OMS en China, lo más frecuente es la fiebre, 87,9, la tos seca, 67,7 y la astenia, 38,1. Ahora lo que me llama la atención, que en este informe
La expectoración haya estado en un tercio de los pacientes. Habitualmente lo que se habla es que es un cuadro sin expectoración, pero miren ustedes qué importante que el tercio de los pacientes en China tuvo expectoración. Y algo que me llama más la atención, habitualmente lo que se habla es que es un cuadro sin expectoración, pero miren ustedes qué importante que el tercio de los pacientes en China tuvo expectoración. Y algo que me llama más la atención, en general estamos enfocados, incluso el ministerio lo recomienda, a la odinofagia como un síntoma al cual le tenemos que dar relevancia, pero en el informe de la OMS de China, solo el 13.9% de los pacientes tuvo odinofagia. En esta diapositiva les muestro distintas series, algunas de 52, otras de 99, de 138 y de 1009 pacientes, que es la serie One, que es la más grande publicada. En todas hubo fiebre en un gran porcentaje, 98, 83, 98, la tos también, en todas muy alta, la astenia es el tercer síntoma más frecuente, o sea que, para resumir, fiebre, tos y astenia o malestar es lo que uno debería buscar en un paciente con COVID-19. Pero hay un dato que me llamó muchísimo la atención, que fíjense, la fiebre al ingreso en la serie One, que es la más grande, como les decía, solo está presente en el 43.1%. La verdad que me llama la atención, pero bueno, es algo que me gustaría que lo puntualicemos para tenerlo en cuenta. Es probable que muchos pacientes empiezan el cuadro sin fiebre. Hay que resaltar que hay muchas formas que son asintomáticas, por supuesto. En general no da cefalea, tampoco dolor retroocular, en general no da rinorrea, a diferencia de la influenza, y puede dar catarro en etapas de consolidación. Ahora resalto, no siempre da fiebre al comienzo. Y si bien no está reportado en las publicaciones chinas, lo que están comentando, digamos, fuera de cualquier publicación, tanto en España como en Italia, y algunos casos que han aparecido en Argentina, son síntomas digestivos y disgeusia, o sea, trastornos del gusto y trastorno del olfato. ¿Cuál es para el Ministerio de Salud Pública de la Nación un caso probable, todo caso sospechoso en el que se haya descartado influenza A y B por PCR y que presente una prueba positiva para pan-coronavirus y negativa para los otros coronavirus? Y caso confirmado es todo caso sospechoso o probable que presenta resultados positivos de PCR para el SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los contactos que el Ministerio de Salud Pública de la Nación y qué es lo que hay que hacer? Bueno, está en la página, con contacto estrecho, en la comunidad, puede ser en avión, en colectivo o en buque. Este tipo de contactos siempre tienen que terminar en aislamientos domiciliarios. O sea que el diagnóstico, básicamente acá en la Argentina, lo empezamos como un caso sospechoso, se notifica inmediatamente, se efectúa la ficha epidemiológica y se toman las muestras. Ese es el procedimiento que hay que seguir ante un caso sospechoso. Con respecto a los síntomas que tiene esta patología, según el informe de la OMS en China, lo más frecuente es la fiebre, 87,9, la tos seca, 67,7 y la astenia, 38,1. Ahora, lo que me llama la atención, que en este informe la expectoración haya estado en un tercio de los pacientes. Habitualmente lo que se habla es que es un cuadro sin expectoración, pero miren ustedes qué importante que el tercio de los pacientes en China tuvo expectoración. Y algo que me llama más la atención, en general estamos enfocados, incluso el ministerio lo recomienda, a la odinofagia como un síntoma al cual le tenemos que dar relevancia, pero en el informe de la OMS de China, solo el 13.9% de los pacientes tuvo odinofagia. En esta diapositiva les muestro distintas series, algunas de 52, otras de
99, de 138 y de 1009 pacientes, que es la serie One, que es la más grande publicada. En todas hubo fiebre en un gran porcentaje, 98, 83, 98, la tos también, en todas muy alta. La astenia es el tercer síntoma más frecuente, o sea que, para resumir, fiebre, tos y astenia o malestar es lo que uno debería buscar en un paciente con COVID-19. Pero hay un dato que me llamó muchísimo la atención, que fíjense, la fiebre al ingreso en la serie One, que es la más grande, como les decía, solo está presente en el 43.1%. La verdad que me llama la atención, pero bueno, es algo que me gustaría que lo puntualicemos para tenerlo en cuenta. Es probable que muchos pacientes empiezan el cuadro sin fiebre. Hay que resaltar que hay muchas formas que son asintomáticas, por supuesto. En general no da cefalea, tampoco dolor retroocular, en general no da rinorrea, a diferencia de la influenza, y puede dar catarro en etapas de consolidación. Ahora resalto, no siempre da fiebre al comienzo. Y si bien no está reportado en las publicaciones chinas, lo que están comentando, digamos, fuera de cualquier publicación, tanto en España como en Italia, y algunos casos que han aparecido en Argentina, son síntomas digestivos y disgeusia, o sea, trastornos del gusto y trastorno del olfato. Con respecto a las comorbilidades, bueno, creo que está claro que la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares en general son las más frecuentes. Llama la atención, a diferencia de otras patologías respiratorias infecciosas agudas, la EPOC no sea una de las más frecuentes, pero es lo que está descrito en todas las series de China. Con respecto a las comorbilidades graves, y acá me gustaría detenerme un poquito, fíjense, la hipertensión, digamos, y la enfermedad coronaria cardíaca. La hipertensión, en esta serie de 191 pacientes, hubo un total de 58 pacientes que eran hipertensos, de los cuales 26 se murieron, pero 32 se recuperaron. O sea, más o menos repartido, digamos, alguien que es hipertenso, como comorbilidades de peso, pero la mitad se salva. Ahora, los que tienen enfermedad coronaria, que en esta serie de 15, se murieron 13 y solo 2 se recuperaron. O sea que claramente la enfermedad coronaria es la comorbilidad más importante. Quizás tenga que ver con que son pacientes mayores de 80 años, posiblemente los que se murieron, y quizás la mayoría tenga enfermedad coronaria, pero bueno, es un tema interesante para recordar. Con respecto al laboratorio, podemos decir que en cuanto a la carga viral, los infectados presentan una alta carga viral. El virus se detecta por lo general desde el inicio de los síntomas, alcanza su pico máximo entre el quinto y el sexto día y baja significativamente o desaparece alrededor del día 10. Pero se han detectado cantidades pequeñas de virus hasta las 3 semanas después del inicio de los síntomas. Y esto es un problema si nosotros nos queremos asegurar que el paciente, desde el inicio de los síntomas hasta el alta, decimos que estamos tranquilos cuando pasaron 2 semanas, y no es así, después lo vamos a ver. Y hay otro tema, que es que algunos pacientes con respecto a la gravedad, 81% de los pacientes tienen un cuadro clínico leve. De estos es importante, 10 a 15% puede pasar a ser grave. 14% tiene un cuadro clínico grave, 5% pasa a tener un cuadro crítico, que son los pacientes en general que llevan
a la muerte. La letalidad descrita es de alrededor de 4 a 6% sobre los internados y los casos asintomáticos son más frecuentes en niños y jóvenes que tienen escasas manifestaciones clínicas y radiológicas y solo se halló elevada la fosfatasa alcalina en algunos de ellos como marcador de afectación así llamativo, pero nada relevante. Esto es lo que está publicado en el Lancet del 24 de enero sobre el reporte de CDC de China. La letalidad, bueno, como todos sabemos, a medida que aumenta la edad, mayor letalidad a partir de los 50 años, se va duplicando en cada década la letalidad hasta llegar a los mayores de 80 años que tienen una letalidad cercana al 15%. Por sexo, en las dos series que analizamos, los hombres tuvieron mayor letalidad, 2,8 versus 1,7 en las mujeres, y en este 4,7 versus 2,8. Ahora, ¿qué pasa en Italia? No hay datos publicados todavía, no hay ninguna serie con una publicación oficial, digamos, pero está esto, que es un reporte de alguna manera informal, y hasta donde estamos ahora, el 24% fueron graves, 4,8% fueron críticos con más de un 8% de mortalidad y 9,9% de contagio del personal de salud. Y esto es preocupante porque están hablando tanto en Italia como en España que el contagio del personal de salud es muy alto. ¿Qué sugiere el Ministerio de Salud Pública ante un paciente probable? Bueno, tiene que ser atendido por un médico, corrobora los síntomas, confirma como probable portador, obtiene la muestra, bueno, tiene que vestirse adecuadamente, y en esos casos el Ministerio recomienda que se debe realizar una radiografía de tórax y, si fuera posible, una tomografía de tórax para buscar infiltrados. Cuando uno interna al paciente, acá están las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública de la Nación, de acuerdo a la OMS. Bueno, colocar en una habitación individual, que si no hay habitaciones disponibles individuales, traten de no estar muy cerca a los pacientes, a más de 1 metro, y que cada caso sospechoso o confirmado sea asistido por la menor cantidad de gente, que no vaya cambiando el personal de salud, o sea, que lo asista el mismo grupo de médicos, enfermeros. Sí, esto es muy importante, ni bien uno tiene un caso sospechoso, ponerle barbijo al paciente en todo momento, desde que se inicia el triage, o sea, cuando uno empieza a ver un paciente que puede ser sospechoso, hay que ponerle un barbijo, eso es importante. Bueno, después siempre la protección que es ampliamente conocida por todos. Al paciente grave, sí o sí hay que internarlo indefectiblemente. Inicialmente hay que hacer una radiografía frente y perfil, si se puede una tomografía para ver mejor los infiltrados. El tratamiento en general será de sostén y el Ministerio taxativamente les digo lo que dice: no existe un tratamiento específico, hay evidencia que no han sido ensayadas en estudios clínicos que sugieren un efecto beneficioso administrando antirretrovirales o hidroxicloroquina, solo aceptable como tratamiento compasivo en casos extremos. Y ahí entramos en las drogas. Respecto a las drogas, podemos mencionar 5 grupos, digamos 5 drogas que son las que se están hablando: los antirretrovirales, la hidroxicloroquina, la chivarabina, el interferón y los corticoides. Con respecto a los antirretrovirales, taxativamente leo lo que dice también el Ministerio: la evidencia científica actual sobre el tratamiento antirretroviral específico es débil y escasa. Se extrapola la evidencia de lo disponible para el SARS y el MERS, dado que la indicación de antivirales se considera fuera del prospecto, o sea, off-label, se requerirá la autorización por parte del paciente o del familiar de un consentimiento informado. El lopinavir, ritonavir, presenta nivel de evidencia bajo o muy bajo, pero en un contexto de falta de opciones alternativas,
la recomendación es a favor de este tratamiento. Esto es lo que recomienda hoy por hoy el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Y acá abajo hace la aclaración que está sujeto a revisión permanente. ¿Qué es lo que podemos decir del lopinavir-ritonavir? A favor es que ha demostrado tener una actividad in vitro frente al coronavirus, que su perfil de seguridad e interacciones son ampliamente conocidas y que se utiliza en el tratamiento del VIH. Junto con el interferón inhalado es el tratamiento recomendado en China. Hoy por hoy en China están haciendo esto. Hay experiencia clínica en el tratamiento del SARS con lopinavir-ritonavir y 2 publicaciones positivas, pero con escasos números de pacientes. En contra, que hay escasa evidencia positiva, como dijimos, que los resultados son inferiores a estudios en otros virus, que el estudio clínico reciente, y esto me parece muy importante, publicado en New England, no proporciona beneficios clínicos en pacientes hospitalizados y solo un posible beneficio, si una estadía más corta en la UCI en pacientes tratados en forma temprana. Y este es el estudio, creo que es un estudio muy importante, creo que no hay otro estudio similar, porque los chinos lo que hicieron fue dividir a un grupo de pacientes, bueno, con los criterios de inclusión y exclusión, le quedaron 199 pacientes, de los cuales asignaron 100 para hacer tratamiento, 99 para hacer tratamiento con lopinavir-ritonavir y 100 para un grupo control. Bueno, la conclusión de ellos es que en pacientes hospitalizados con COVID-19 no se observaron beneficios con lopinavir-ritonavir en el tratamiento, digamos, coadyuvante al tratamiento estándar. Se esperan futuros trabajos en pacientes con severa enfermedad que podrían ayudar a confirmar o excluir la posibilidad de un tratamiento que sea beneficioso. La verdad es que realmente quedan muchas dudas. Este es un informe técnico, un análisis técnico de una empresa específica que se encarga de analizar trabajos científicos y bueno, las conclusiones es de acá de Argentina. ¿A qué llegan ellos? Se lo resumo, que podría ser beneficioso en pacientes con infección grave reciente, en leves el beneficio sería modesto y que no hay evidencia confiable que justifique el costo adicional de esta asociación. La verdad es que realmente todos los datos que uno va recabando es que si se usa, debería usarse inicialmente. Cuando pasan unos días ya la eficacia de la asociación perdería contundencia. Lo que tenemos disponible en el país, el Caletra, comprimido recubierto de 250 miligramos o de 100 y 25, y después Caletra solución de 80 miligramos y 20 miligramos por decilitro. En general lo que se trata de hacer es una dosis de 400 miligramos, o sea, 2 cápsulas cada 12 horas y después se continúa con una cápsula cada 12 horas. En nuestro país disponemos de Caletra, comprimidos de recubiertos 200/50 miligramos o 100 y 25 miligramos, o en solución. En general la dosis es de 400 miligramos y 100 miligramos 2 veces por día. La duración no está bien establecida. En general se habla que debe durar por lo menos de 7 a 10 días, hasta 14 días. Se sugiere también que la evolución clínica sea importante como parámetro para evaluar la eficacia de la droga, y si el paciente deja de tener fiebre y está mejor clínicamente, es como que a uno le da confianza que el tratamiento está siendo eficiente. Los efectos adversos más frecuentes son la diarrea, las náuseas, los vómitos, la hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, que creo que en este contexto no tienen demasiada importancia. Otra droga que se está hablando mucho es la hidroxicloroquina. Esto es lo que dice taxativamente, repito, el ministerio.
Para pacientes con cuadros clínicos graves, el uso de cloroquina o hidroxicloroquina presenta nivel de evidencia muy bajo, con lo cual el grado de recomendación sería negativo para este tratamiento. O sea que se recomienda no utilizar esta droga, es enfático. Se prioriza la falta de evidencia y la potencialidad de efectos adversos moderados graves resultantes del uso concomitante del fármaco, también sujeto a revisión permanente. Con respecto a la hidroxicloroquina, yo querría decirle que hoy por hoy el Departamento de Ciencia y Tecnología de China recomienda el fosfato de cloroquina para casos leves, moderados y severos de neumonía, prácticamente sin contraindicación. O sea, los pacientes que no tienen contraindicaciones se los indican a todos. En un estudio también de 100 pacientes mejoraron la tasa de negativización del virus y acortaron la estancia hospitalaria y la evolución. Como se emplea en general la dosis de carga de 400 miligramos, o sea, 2 comprimidos cada 12 horas, seguido de 200 miligramos cada 12 horas por 5 días, que es el tiempo mínimo de utilización. En general, y acá viene algo muy importante, la contraindicación de la cual están hablando todos es el QT prolongado, después también miastenia, porfiria, epilepsia, patología de la retina, interacción con otras drogas. Pero a decir verdad es una droga que la utilizamos mucho, los neumonólogos que vemos pacientes con patologías, con enfermedad del tejido conectivo, con compromiso pulmonar de hace mucho tiempo y realmente no tenemos demasiadas complicaciones. Y hay reportes que la utilizan en lugares, que se utilizan de modo preventivo en contactos, pero la verdad que no hay mucha experiencia. Y este es el trabajo que está hablando todo el mundo, desde el vecino, el amigo, el familiar, que te manda un mensaje y te dice: che, la hidroxicloroquina con acitromicina es verdad que es lo mejor. Salió en todos los medios y bueno, eso un poco ha presionado para que la gente quiera comprar y tenga a mano este tipo de tratamiento. Lo cierto es que surgió de un estudio francés en donde compararon o trataron de indicar esta asociación a pacientes y en donde vieron fundamentalmente como el resultado más importante que la carga viral bajaba rápidamente con la asociación hidrocloroquina y acitromicina. La combinación bajaría más que la hidrocloroquina solo y más aún que el paciente que no tenga ninguna droga. ¿Qué crítica se le puede hacer a este trabajo? Que es un N muy chico, son solo 36 pacientes. También, si uno lo analiza, 3 pacientes van a terapia y 1 fallece. O sea que la verdad es que realmente no se pueden hacer muchas aseveraciones con un N tan pequeño. Lo que sí está claro, por lo que se habla y lo que expresa este estudio, que reduciría la tasa de excreción viral en forma muy rápida, y eso sí es importante porque, como hablamos hace un rato, los pacientes que tienen una carga viral alta tienen mucho mayor capacidad de transmisión de la enfermedad. Los corticoides no se recomiendan en casos leves y en pacientes con distrés respiratorio severo podría tener eficacia. Creo que, a decir verdad, no hay paciente con distrés respiratorio severo en ninguna terapia del país, por lo menos, que no termine con corticoides. Y toda la información es inferida de los datos del SAR. Con el interferón hay actividad demostrada in vitro, en vivo, se utiliza como adyuvante con otros antirretrovirales en otros países. Creo que acá en la Argentina no tenemos experiencia de esta asociación en tratamiento, sobre todo con este tipo de pacientes. Y sí, importante me parece la aclaración sobre algo que se habla mucho, sobre los IECA y los ARA2 en este tipo de pacientes. Lo que la Sociedad Española de Cardiología recomiende, que la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología dice lo mismo, es que no se recomienda el
Me gustaría hacer una aclaración también con respecto a los IECA y los SARA-2, que tanto se está hablando. Y bueno, claramente la Sociedad Española de Cardiología lo que expresa acá, que la suspensión o el switch del tratamiento en pacientes con IECA o ARA2 no se recomienda como estrategia preventiva ni de tratamiento ni de la infección por COVID-2 y por el contrario puede aumentar la frecuencia de eventos cardiovasculares serios. En consonancia con esta definición, también la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología han comunicado lo mismo. Esto viene a raíz de todo lo que se está hablando de cómo actúa el virus sobre el receptor de la enzima convertidora y que al de alguna manera estar los pacientes tratados con este tipo de drogas le dejan libre el receptor al virus como para que se sobreexprese y genere una enfermedad un poco más grave o bastante más grave, lo cual como fisiopatología podría ser bastante lógico, pero realmente hasta ahora no hay nada que diga que uno tiene que suspender los ARA2 o los inhibidores de la enzima convertidora a los pacientes hipertensos que están con este tratamiento. Con respecto a la vacuna que todo el mundo habla, en general, obviamente se están desarrollando muchas en distintos países. Ya algunas, por lo que tengo entendido, se han aprobado para investigaciones en seres humanos, o sea, se ha saltado la fase en animales y se están aplicando en fase 1 a personas 2 dosis con un intervalo de 4 semanas, pero es todo recién muy precoz y siendo optimista creemos que no antes del 2021 vamos a disponer de vacunas, si así lo fuere, para realmente controlar este virus que claramente está fuera absolutamente de control. Lo más importante hoy por hoy a nuestros pacientes es vacunarlos contra la influenza y si fuera necesario tiene indicación para el neumococo. Esta es la estrategia de tratamiento que recomienda el Ministerio, de acuerdo al escenario, si es leve, tratamiento sintomático y vigilancia de las complicaciones, si es una neumonía sin criterio de gravedad, tratamiento antimicrobiano habitual, sin criterio, o sea, una neumonía sin criterios de gravedad, y en los pacientes con neumonía que incluye diagnóstico clínico radiológico y cualquier signo de gravedad, de los que siempre incluimos, o el CARB-65. Con respecto a las vacunas, ¿qué podemos decir? Se están desarrollando muchas en distintos países. Hay aparentemente algunas investigaciones ya en fase 1 en humanos, saltearon la fase de animales, se autorizó a eso por la necesidad de contar con una vacuna lo antes posible. Son vacunas de 2 dosis con un intervalo de 4 semanas y en un escenario optimista recién podremos contar con ella para el año que viene. Lo que sí es muy importante recalcar que no dejemos de colocar o indicar la vacuna para la gripe, para influenza en nuestros pacientes y la del neumococo, cualquiera de ellas en aquellos que estuvieran indicados. Con respecto al tratamiento, el Ministerio plantea 3 escenarios de neumonías de formas leves, a donde sea un tratamiento sintomático y vigilancia de las complicaciones, un escenario de neumonía pero no graves, donde hay que darle al paciente tratamiento antimicrobiano habitual para una neumonía sin criterio de gravedad, y en un escenario de gravedad donde tiene la neumonía y todas las situaciones que conocemos de gravedad, frecuencia mayor respiratoria mayor de 30, saturación menor de 93, bueno, incrementos de los infiltrados más del 50% en 24 horas, alteración de la conciencia, inestabilidad hemodinámica y otros parámetros, le tendríamos que indicar un tratamiento de soporte más el tratamiento antimicrobiano habitual de la neumonía y un inicio precoz de lopinavir-ritonavir 400-100 cada 12 horas por 10 a 14 días.
evaluando obviamente siempre la interacción y el riesgo-beneficio. Y en pacientes en ARM, lopinavir, ritonavir, 80-20, 5 mililitros cada 12 horas por sonda nasogástrica por 10 a 14 días. Esto es lo que recomienda el Ministerio de Salud Pública. Se han formulado diversos algoritmos, situaciones que tratan de ayudar a cómo esquematizarnos nosotros para manejar este tipo de pacientes. Este es uno que es bastante lógico, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, del grupo de la sección de infecciones, en donde por supuesto debe haber sus fortalezas y sus debilidades, pero es una orientación como para manejarse. Según el Ministerio de Salud Pública, hay que tener en sala general, con un caso sospechoso de COVID-19, mantenerlo con oxigenoterapia, en donde sí es muy importante puntualizar que estos pacientes necesitan oxígeno, los que necesiten oxígeno, no hay que hiperoxigenarlos. Está demostrado que llevarlo a una saturación muy alta no es bueno y podría ser contraproducente. Entonces, mantenerlo en una saturación del 95-96% sería lo ideal. Y hay que sí, en estos pacientes leves, en general, hay que estar muy atento y buscar el deterioro, porque hay pacientes que progresan rápidamente hacia la insuficiencia respiratoria y que necesitan internación en terapia intensiva. Y en los pacientes con neumonía grave, la propuesta del Ministerio de Salud Pública de la Nación es que un caso sospechoso de neumonía grave hay que internarlo en terapia intensiva. Si hay que ventilarlo, se lo ventila con ventilación protectiva. El tratamiento empírico de la neumonía grave, y se evalúa después desde el punto de vista microbiológico si ese tratamiento antibiótico está bien, y lo que está claro que se desaconseja el uso de corticoides. Pero como decían, los pacientes distresados graves, en este caso creo que habitualmente se indican corticoides. En los pacientes que están en insuficiencia respiratoria clara, es muy importante que, por lo menos mientras se pueda, no se le ejecute ventilación no invasiva por el riesgo de aerosolización que existe, aunque si uno toma las series publicadas, hay pacientes que se han ventilado de manera no invasiva. Así que tomando en cuenta lo que pasó en el 2009 con el virus de la influenza, la gripe A, uno, dada la situación y el momento, va manejando la cosa, siempre tratando de tener las precauciones para no contagiar al personal sanitario. Y sí está claro que estos pacientes hay que intubarlos rápido, hay que tener una secuencia de intubación muy rápida y precoz para que no se demoren, porque cuando se demora, estos pacientes evolucionan peor, y sobre todo cuando se maneja el tema de la decisión de ponerlos en asistencia respiratoria mecánica, tiene que ser una secuencia rápida de intubación, ¿sí? Tal es así que el Ministerio de Salud Pública de la Nación da una serie de recomendaciones: que lo haga un personal experimentado, con máximos equipos de protección personal, que haya la menor cantidad posible de personal en el lugar donde se lo va a intubar, preoxigenar sin ambú, o sea, hay que oxigenarlo con FiO2 al 100 con máscara de reservorio. Como decía, la secuencia de intubación debe ser rápida, y todas las demás cosas que uno tiene en cuenta para tratar de no, por un lado, de que el paciente no se complique severamente, y que por otro lado no nos contagiemos nosotros, no el personal de salud. En los casos de ventilación mecánica no sale en general de lo que hay que hacer con un paciente en este tipo de situación, y cuando hay falla hemodinámica lo mismo. Cuando se le da el alta al paciente según las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública de la Nación, los casos sospechosos, cuando se descartan el mismo por los síntomas clínicos, en los casos probables o confirmados,
cuando además del cuadro clínico que ha mejorado, se demuestra la negativización de las muestras en 2 resultados consecutivos, pero con un intervalo mínimo de 24 horas entre cada uno de ellos. Y repito, hayan mejorado los síntomas. Los pacientes, mientras tanto, deben estar en aislamiento de contacto y de gotas hasta el alta y deberán permanecer en cuarentena durante 2 semanas más. Pero como siempre, lo mejor es la prevención y eso es lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud y expresa que debemos informarnos, capacitarnos, enfatiza en la higiene personal y higiene medioambiental, en el triage tan importante en esta patología, el aislamiento, la cuarentena y el confinamiento social. Y lo que sugiere es que se invierta ahora para no gastar después. Y la verdad es que, como escuché el otro día una charla que me pareció muy importante lo que decía, realmente y efectivamente coincido, esta es la pandemia del miedo. No solo miedo a este tipo de patología, este tipo de virus que no lo hemos prácticamente visto nunca, sino que también es miedo a lo desconocido. Como decía, no tenemos elementos para actuar en forma concreta y estamos basándonos en la experiencia de otros países. Miedo al otro, miedo a contagiarse, miedo a estar cerca, con lo cual nos configura una situación muy anómala y que nos es muy difícil manejar. Miedo a la crisis económica y financiera general e individual. ¿Quién no piensa en cómo va a seguir todo esto a nivel del país? ¿Cómo vamos a seguir nosotros individualmente desde el punto de vista económico, financiero? También tenemos miedo a enfermarse. Estamos leyendo y escuchando todo lo que pasa en otros países y realmente tenemos miedo a enfermarnos y, ¿por qué no, miedo a morir? Me despido con esta frase que me gustó para este momento, que dice: nunca pierdas la esperanza, las tormentas hacen a la gente más fuerte y nunca duran para siempre. Muchas gracias.